El alegato ante el juez o el jurado. La prueba de fuego de un abogado litigante llega al final del juicio, cuando terminan los procedimientos de evidencia. En unas cuantas jurisdicciones, el juez instructor informa entonces al jurado sobre las cuestiones de derecho pertinentes antes de que las partes presenten sus argumentos. Pero en gran mayoría de los casos, las instrucciones que da el juez al jurado vienen al último. En los tribunales federales y en muchas estatales, se permite que la parte que tenga la obligación de probar la carga o un punto debatido, inicie y termine el alegato, en cuanto que la defensa quede en medio. Con este sistema, el cierre de alegato se reduce a una refutación de los argumentos del abogado defensor y si éste desiste de la acción, no hay nada que refutar y el procedimiento termina. Sin embargo, esto es raro. En otras jurisdicciones, a cada parte solamente se le permite dirigir la palabra una vez al juez o al jurado. En unas cuantas excepciones, la parte que lleva la carga de la prueba tiene la última o segunda palabra. El abogado del acusado en el caso penal tiene el derecho de arguir el final del juicio. En cuestiones de ley, Minnesota es un estado progresista y a menudo sirve de ejemplo a los demás. Desde un punto de vista de derechos individuales, su norma es la mejor. En resumen, de las conclusiones de bien probado, o el alegato como se llame ordinariamente, es la última oportunidad que tiene un abogado para convencer a un juez o a un jurado que él tiene razón y merece un fallo favorable. Los casos reñidos frecuentemente se ganan con un alegato eficiente y son muy pocos en los cuales no vale la pena intentarlo. Aun cuando uno sabe que las pruebas presentadas por la otra parte han vuelto desesperada su posición. Su cliente podría considerarse defraudado si usted no dice nada en absoluto a su favor. Supongamos que usted, al seguir los consejos que le había dado, aprendió a hablar fluida y pulidamente y llegó a agudizar su memoria. ¿Está usted listo para poner en juego todas sus facultades, salir a la escena y recibir los aplausos cuando cae el telón? Ha terminado su tarea, la de persuadir. Si usted se ha desempeñado en los procedimientos anteriores con habilidad y profesionalismo, entonces solo le falta este pequeño escalón para merecer el título de un litigante. Lo mismo que en cualquier otra parte del juicio, el texto del alegato debe mediarse y planearse cuidadosamente antes de que usted diga la primera palabra. Una vez más, esto significa regresar hasta el principio y repasar todo el material del caso. Recuerde las alegaciones del abogado opositor, aquellas notas promisorias que se dieron al jurado al principio del juicio. ¿Han sido pagadas estas promesas o con la evidencia de quién? ¿Cuáles no se han cumplido? Independientemente de cuán bien se había preparado el abogado, ningún caso sale exactamente como se espera y casi siempre surgen sorpresas de las cuales habrá que dar cuenta en el alegato final. Examine los documentos, la demanda o la acusación y la contestación. Allí encontrará lo que alegará originalmente. Estos son los puntos que ha probado su opositor. ¿Dónde están los puntos débiles? ¿Dónde están los de usted? Por un momento trate de ser absolutamente objetivo, aunque le parezca difícil. Suponga que usted fuese el juez u otro magistrado, juez sustituto, que haya conocido todas las alegaciones y todas las pruebas y que estuviese a punto de decidir el asunto. Por lo general, ¿qué impresión le produce toda esta evidencia? ¿Cuáles de los testigos es seguramente fidedigno y cuál de ellos es poco convincente en algunas partes de su testimonio? ¿Hacia dónde parece señalar la evidencia circunstancial? ¿Cuántos goles ha acumulado cada bando? ¿Hacia qué lado parece inclinarse el fiel de la balanza de la justicia? Si usted puede contestar estas preguntas de manera objetiva, entonces tendrá alguna idea de la dirección en que debe orientarse sus afanes finales. A menos que en el juicio haya sido breve, es imposible también cubrir toda la evidencia. Pero se debe identificar los puntos fuertes de ambos bandos y usted debe estar preparado para manejarlos. Si hay algún punto
endeble en su caso, usted debe encontrarlo y reconocerlo por lo que es, pues puede resultar su talón de Aquiles. Estas cosas no van a pasar inadvertidas. Si se pueden ocultar, el jurado querrá saber lo que usted tiene que decir sobre ellas. Un buen alegato viene del corazón. No me refiero a la actuación, sino a la emoción. Si el caso ha llegado hasta esta etapa y aún está sin resolver, el cliente tiene mucho que perder. Si un veredicto fuese adverso, un poco de drama es apropiado, con tal de que se aduce a las circunstancias. La emoción por sí misma no ganará mucho y puede ser contraproducente, pero en esta etapa del juicio solo es natural si se piensa en lo que seguramente está sintiendo la parte de lo que uno representa, sobre todo si se trata de una persona recta, cuerda y decente pero ansiosa. Una dosis adecuada de emoción servirá bien al alegato, a condición de que usted no permita salirse de su cauce. Recuerde que los miembros del jurado también son personas y tienen sentimientos. Si usted puede tocar una cuerda sensible en uno o más de los jurados, cuando les presente su caso por última vez, aquellos jurados se inclinarán a ver la cosa a través de los ojos de usted si la conciencia se los permite. Analice lo que se ha logrado hasta este punto del juicio. Si usted está llevando la carga de la prueba, pregúntese si el caso ha construido toda solidez, tiene solidez para que la apariencia fuere confiable y que cualquier persona de buena fe y sensata pueda lograrlo. Si usted está encargado de la defensa, hágase la misma pregunta respecto a la presentación de su opositor. Si ésta parece bastante sólida, entonces usted no puede quedarse atrás. Existen muchas maneras de desempeñar un buen alegato final. He presenciado algunos casos, estilo diferida totalmente del mío, y que eran excelentes. Adopté un estilo propio, uno que era agradable de escuchar y que sea adecuado a su personalidad. Mientras usted ponga atención en todos los elementos básicos que deben tener un buen alegato final, puede usar cualquier estilo que lo resuelva efectivo. Para comenzar, me gusta solicitar cortésmente a los miembros de jurado toda su atención, mencionando que esta será mi última oportunidad de hablar en favor y en el nombre de mi cliente, quien tiene que usar para ello los servicios de un profesional de la misma manera que lo haría si tuviera que someterse a una intervención quirúrgica. Luego les recuerdo todas las promesas que hicieron al iniciar el caso, incluyendo las hechas durante los exámenes de decir la verdad. Las más importantes, desde luego, son las promesas del abogado opositor, incluida en su presentación inicial o en cualesquiera presentaciones al tribunal que hayan hecho durante el juicio. Una vez que esto se haya dicho, es usualmente útil recordar al jurado las reglas básicas del juego. En un caso criminal, esto siempre incluye la suposición de la inocencia del acusado, el concepto de la carga de la prueba y de una prueba fuera de toda duda razonable. No importa cuál parte representa usted en el caso, estas reglas básicas deberán discutirse, aunque puedan representar obstáculos. Si usted trata de pasarlas por alto con demasiada ligereza, entonces su opositor tendrá mucho que decir sobre ellas. Además, el juez instructor pondrá mucho cuidado en explicar estas normas al jurado, y si usted las ha ignorado mientras su adversario ha insistido en ellas, entonces el jurado puede pensar que el juez concuerda con su opositor y esto debe evitarse a toda costa. A continuación pase directamente al tema de la carga de la prueba. ¿Se ha cumplido con la exigencia? Explica a los miembros del jurado que pronto se les pedirá que contesten esa misma pregunta, por lo que usted quiera aprovechar la oportunidad de señalar algunas de las muchas cosas que deberán considerarse antes de tomar una decisión. Este es el momento adecuado para revisar la evidencia bajo la luz que sea más favorable para su cliente, recordándole al jurado lo que los testigos han declarado y sugiriendo cuáles partes de cada testimonio deberán adaptarse, aceptarse o rechazar y por qué. En esta fase del alegato final, usted tiene que confiar tanto en la lógica como en la elocuencia. Para presentar sus argumentos en frases que hagan eco y sean
convincentes. Casi todos los recursos de persuasión legítima, desde las preguntas retóricas hasta las afirmaciones contundentes, pueden y deben ponerse en juego. Si usted toma la medida de los jurados, o por lo menos la más importante de ellos, y nota que son personas inteligentes y educadas, usted puede elegir un estilo más sutil para llevar a cabo su propósito. Casi siempre es mejor inducir a los jurados a descubrir por sí solos la verdad, según usted la ve, en vez de hacerlos sentir que usted los está llevando de la mano. Nuestros muy respetuosos primos a través del Atlántico de Barriers de Inglaterra son los maestros de esta técnica, lo cual no es sorpresa, ya que los ingleses se distinguen por el arte de decir mucho con pocas palabras. Después de haber participado en una serie de conferencias junto con ellos, llegué a la conclusión que el dominio que tiene el lenguaje es algo asombroso y digno de admirar. Durante uno de estos encuentros, un abogado litigante inglés y yo ideamos un ejemplo para ilustrar la diferencia entre el enfoque de los abogados norteamericanos y los británicos. Es el siguiente. Un hombre llamado Williams fue arrestado por asesinato 3 semanas después de que hubiese ocurrido el delito, y si bien protestó repentinamente su total inocencia en el asunto, no fue capaz de decir dónde se encontraba a la hora de los hechos, lo cual pudiera constituir una coartada. El caso está por terminar y Williams ya ha testificado, pero no ha podido dar ningún dato para justificarse. El fiscal está dando un discurso final al jurado. Como ustedes ya se han dado cuenta, el señor Williams es un mentiroso, alega el americano, golpeando con un puño sobre la barandilla del palco del jurado. Nadie puede creer que un hombre que afronta el problema más grande de su vida no logra recordar nada acerca de dónde estaba 21 días antes del arrestado. Ustedes, señoras y señores, tampoco pueden creerlo. Me imagino, damas y caballeros, diría el inglés en un tono firme pero suave, que a ustedes les ha parecido extraño que el señor Williams sea incapaz de explicar en dónde estaba la noche del crimen. Si no me equivoco, ustedes, como todas las personas sensatas, ya se habrán dado cuenta de que su historia es muy difícil de aceptar. Eso es simplemente una manera diferente de hacer lo mismo. Podría decir el lector, y por cierto lo es, pero si usted tiene la suerte de encontrar entre el jurado algunas personas que saben pensar, siga mi consejo, hágalo a la inglesa. A las personas inteligentes no les cae bien el orador que no hace otra cosa que insistir en lo que es obvio. Si usted les permite a los jurados sacar sus propias conclusiones acerca de la importancia que debe darse a determinada parte de la evidencia, esas conclusiones probablemente arraigarán con más fuerza que si usted las ofreciera y tratara de venderlas. El desempeño adecuado de los miembros del jurado requiere mucha disciplina, porque frecuentemente se les pide seguir reglas que van en contra de su manera de ser. El lector recordará que al hablar del examen de ver y decir, propuse que antes de un caso penal que se pregunte a cada miembro del jurado si en el caso de existir algún margen de duda sería capaz de votar inocente aun cuando él le pareciera y le indicara la evidencia que el acusado probablemente era culpable. En realidad a ningún miembro del jurado se le puede hacer esto, porque tan pronto aparece una probabilidad de culpa, la reacción natural es condenar al reo y enviarlo a su castigo. Cuando las reglas prohíben hacer lo que ordena el impulso, se necesita tener una mente disciplinada para obedecerlas. Esta es una de muchas razones por las cuales suelen ser más justos los veredictos dados en las cortes marciales, porque los miembros del jurado, además de tener por lo general un nivel de educación y un coeficiente de inteligencia más alto que un jurado promedio, formado por civiles, son gente disciplinada que tienen el hábito de obedecer órdenes e instrucciones sin poner objeciones, ni cuestionarlas, ni desafiarlas. Cuando se maneja un caso que ha merecido la atención de los medios de comunicación, siempre existe el peligro de que un miembro del jurado pudiera haber oído o leído acerca de ciertos hechos que no se presentaron como evidencia. La posibilidad de que esta información influya en el veredicto es motivo de preocupación legítima para el abogado, sobre todo
si el evento ha sido comentado por la prensa con prejuicio. Por lo tanto, es importante subrayar desde el punto de alegato que las deliberaciones deben limitarse a los hechos que se conocieron en las audiencias del tribunal y solamente a estos hechos. Usted puede mencionar que el juez, en las instrucciones que le dará al jurado, cubrirá esta regla cuidadosamente y que cada miembro del mismo tiene que cumplir con ella. Debido a que todo lo que se sabe, la gran mayoría de los legos acerca de los juicios proviene de autores que ignoran lo que realmente sucede, las expectativas de los miembros del jurado exceden a lo que se les da. Esperan que la controversia se resuelva ante sus ojos al estilo de Perry Manson. Piensan que para el momento que se cierre la evidencia, la verdad aparecerá ante sus ojos en una forma fácilmente discernible. Como la mayor parte de los juicios jamás llegan a este punto, los miembros del jurado son susceptibles de decepcionarse, frustrarse y a veces enojarse. Piensan que deberían llamarse más testigos y que a los testigos se les presentaron se debieron hacer hechos otras o mejores preguntas. En este aspecto, los jurados en la corte marcial tienen la ventaja de que pudieran llamar a los testigos propios y puedan hacer preguntas a los testigos si creen que el abogado, ya sea de manera deliberada o por descuido, no ha cubierto debidamente algún punto de interés. Para prevenir cualquier dificultad con los juicios, con los jurados, es una buena práctica recordar que no fueron llamados para decir lo que realmente sucedió, ni para llenar con especulación las lagunas que haya evidenciado. Ellos juraron contestar solamente una pregunta. ¿Ha cumplido con su obligación la parte que ha llevado la carga de la prueba o no ha logrado demostrar un hecho esencial de su caso? Si el fiscal ha llevado bien su carga, entonces merece un veredicto favorable. En caso contrario, la defensa tiene que ganar. Lo mismo que en el caso de otros procedimientos jurídicos del juicio, un ejemplo es más útil que una descripción abstracta para darle una idea al lector de lo que es un alegato. Por tanto, el resto de este capítulo se decidirá a ilustrar los principios de un alegato formulado, uno de defensa para el caso del capítulo anterior, al que llamaremos el Estado contra Daniels. Supondremos que esta jurisdicción, cada parte tiene solamente una oportunidad de hablar y que la defensa viene primero. Por tanto, no se necesita empezar con una refutación de lo que el fiscal, a quien llamaremos Perkins, pudiera haber dicho ni se juzgara en caso de un tribunal federal. Además, se omitirá en este ejercicio gran parte del parafraseo y de la redundancia que apareciera en la transcripción verbatim que hiciera el taquígrafo del juzgado de un alegato presentado de viva voz durante el juicio. En otras palabras, cada idea se tocará solamente una vez. Supóngase también que una de las mujeres miembros del jurado ha sido designada como presidenta del mismo. Señora presidenta, damas y caballeros, este es el momento en que me dirijo a ustedes por última vez, ya que será mi última oportunidad de hablar a favor de mi cliente, el señor Daniels, quien no puede hacerlo por sí mismo ahora, cuando su futuro está en juego. Cuando yo haya concluido con mis observaciones al señor Perkins, el fiscal, les dará a conocer su opinión. Luego el juez les instruirá a ustedes en cuanto a la ley que se debe aplicar a los hechos que consideren como verdaderos. Finalmente se encontrarán solos con una de las responsabilidades más graves que cada uno de ustedes, como ciudadanos americanos, jamás haya tenido que cumplir. Ustedes decidirán lo que ocurre con el señor Daniels, y para bien o para mal, su juicio quedará grabada en una lápida. Antes de pasar a la evidencia presentada en este juicio o la falta de esta, existen algunos asuntos preliminares de gran importancia que tengo que tratar con ustedes. Soy abogado y tengo una causa para defender. Lo mismo ocurre con el letrado oponente, el licenciado Perkins. Ustedes y el juez permanecen neutrales y tienen el sagrado deber de ser justos con ambas partes. Estoy confiado en que el juez cumplirá con su deber, porque es el magistrado distinguido, elegido por la calidad de su sabiduría y su experiencia. Ha llevado a cabo esta función muchas veces antes. A ustedes, por otra parte, se les ha pedido abandonar sus quehaceres cotidianos y venir a este tribunal para llevar a cabo
una función que probablemente a todos les es de todo desconocida y para lo cual carecen de experiencia. Pedirles a ustedes hacer este sacrificio ha sido en primer lugar una imposición. En cierto sentido incluso, no pedir sino exigir que ustedes cumplan con esta obligación ciudadana de manera cabal es una imposición aún mayor, pero desafortunadamente no podemos exigir menos. Todos los que participamos en los juicios de una manera regular, como son Su Excelencia, su personal, el señor Pérez y yo, no podemos evitar estremecernos cada vez que pasamos un caso a un jurado, porque sabemos algo terrible que ustedes tal vez ignoran, y es que si cometen un error, entonces no habrá nada en el mundo que pueda corregirlo. Para la mayor parte de ustedes, esto vendrá como una sorpresa, pero no obstante es la cruda realidad. Ustedes probablemente se habrán percatado de que a lo largo de todo el juicio nadie ha dicho sola una palabra que no fuera registrada por la señora Roberts, nuestra muy capaz relatora del tribunal, que se encuentra aquí presente sentada junto a su estenógrafo. Se han apuntado literalmente, palabra por palabra, todo lo que han dicho en este tribunal, los abogados y los testigos, y aún las 2 preguntas sobre el orden del día que hizo usted. Señora Presidenta, al juez, pero cuando ustedes se retiran a la sala de jurado para deliberar este caso, la señora Robert no irá con ustedes. Nada de lo que ustedes digan quedará registrada. Si ustedes llegan a un veredicto, solamente sabremos lo que es el veredicto y no cómo lo dictaminaron. La ley supone de manera terminamente que ustedes recuerdan toda la evidencia que contiene el registro que ustedes han escuchado cuidadosamente, todos los argumentos del abogado que han escuchado y comprendido, todo el lenguaje y todos los conceptos de las instrucciones del juez sobre la ley y que ustedes han aplicado correctamente la ley o los hechos que ustedes han encontrado como verdaderos. La ley supone de manera tan concluyente que ninguna de estas cosas es susceptible de duda y discusión que no se permite ni siquiera asomarnos al proceso que condujo el veredicto. Lo que significa, damas y caballeros, es que cualquier error que puedan cometer, aunque fuese de manera inadvertida, se vuelve irremediable. Desde luego, todos ustedes saben que existe el recurso de apelación y que los tribunales de apelaciones a veces cambian el veredicto y ordenan un nuevo juicio. Ustedes tal vez hayan pensado que este recurso ofrece cierta tranquilidad a un jurado, al que se pide que asoma la tremenda responsabilidad de tomar decisiones difíciles en donde es mucho lo que se arriesga. Lo lamento, pero este no es el caso. Las apelaciones son para los errores de los jueces, si es que hay alguno, pero no para la decisión de ustedes. En pocas palabras, si ustedes cometen un error y condenan al señor Daniels de este crimen, no puede haber apelación. Los tribunales de apelaciones trabajan solamente en base a un escrito de los procedimientos y la parte apelante contra un error tan serio que merezca una revocación o un juicio debe ser capaz de señalar en este registro algo que constituya un error del juez. En cuanto a las deliberaciones de ustedes, no hay registro de ellas, según ya les he advertido. Si el juez ha permitido que se presente ante ustedes alguna prueba que debiera haber sido excluida o se han declarado inadmisible, alguna evidencia que ustedes debiera haber escuchado o si alguna de las importantes instrucciones que él les ha dado fuera incorrecta, entonces podríamos pedir reparo a un tribunal de apelaciones. En los casos penales se hacen muchísimas apelaciones, pero son pocas las que logran su objetivo. Les suplico desechen todo pensamiento de que este juez instructor ya se pudo haber equivocado o que aún puede cometer un error. Por ley, ustedes tienen el deber de estar conscientes de que su decisión será final en todo el sentido de la palabra y que si ustedes se equivocan y cuelgan una condena alrededor del cuello del señor Daniels, él tendrá que arrastrarlas el resto de su vida. La ley no ignora los riesgos de conceder este carácter permanente y la decisión de ustedes, un carácter que no ha querido dar a las decisiones tomadas por el juez. Ha provisto una salvaguarda para asegurarse que si hay un error la parte que pierde será la que pueda permitírselo mejor, el Ministerio Público.
Si ustedes observan de manera consciente y escrupulosa las reglas que les dará el juez, esta salvaguarda impedirá el error. Pero si ustedes no logran entender estas reglas y aplicarlas debidamente, y si optan por pasar por alto alguna de ellas, entonces ustedes perjudicarán al señor Daniels de una manera que la ley les ha afanado mucho por evitar. Mientras yo les hablo, tengan presente que si bien pueda discutir ciertas normas legales, sus instrucciones vienen del juez, no de mí. Si ustedes notan alguna discrepancia entre lo que yo les digo y lo que les dice el juez sobre las cuestiones de ley, entonces hagan caso omiso de mis observaciones y mi versión particular. Por otra parte, si mi versión de los hechos que les ha relatado aquí varía en algún grado de lo que dice su propia memoria, entonces guíense por lo que ustedes oyeron y recuerdan. Ahora permítanme explicar brevemente en qué consiste esta salvaguarda que yo les pido de manera más ferviente honrar y aplicar. Nuestro pueblo forjó una nación con una lid animada por su amor a la libertad. A ustedes no les son ajenas las palabras de Patrick Henry: dadme la libertad o dadme la muerte. La ley que utilizaremos para proteger a nuestros ciudadanos de cualquier pérdida de esta libertad es estricta y diseñada para realizar esta protección a toda costa. Es estricta y diseñada la ley misma que estremece de pensar que pudiésemos privar de su libertad a alguien que no hiciera nada para merecer tal pérdida. Si este fuese un caso de orden civil en el cual solamente estuviese en juego la propiedad, entonces no tendríamos un motivo tan fuerte para perseguir la justicia con todo rigor. En tales casos estamos dispuestos a usar normas menos estrictas. Trataré de explicarlo usando las palmas de las manos para ilustrar los pasillos de una balanza de justicia. Imagínense que se trata de una disputa relativa a bienes materiales y que la parte que tuviese la carga de la prueba, en este caso el señor Patrick, solamente tendría que llenar su plato con lo que llamaremos una preponderancia de la evidencia creíble, o sea, lo suficientemente para inclinar la balanza ligeramente a su favor. Entonces, él merecería un veredicto favorable. Ustedes tal vez habrían decidido que eso presentaba el 51% de lo que la evidencia, o bien que el señor Patrick les había demostrado a ustedes que era probablemente verdadero lo que él alegaba. Pero esa norma se aplica solamente a bienes tangibles y este no es un litigante de orden civil del señor Baum en contra del señor Daniels, ni trata de dinero ni propiedades. Es un litigio de orden penal promovido por el Estado en contra del señor Daniels con el propósito de quitarle su libertad. El guiarse por una balanza ligeramente inclinada sería demasiado peligroso. La ley ha decidido que el señor Daniels necesita una protección mucho mayor que esa. La ley ha otorgado al señor Daniels una protección que es la suposición de ser inocente, para que la use como un escudo a lo largo de este juicio. Él lo merece. La acusación que lo inculpa de un delito no representa una amenaza contra esa protección en absoluto, a menos que esté respaldada con pruebas sólidas y convincentes. La ley ha colocado la carga de la prueba en los hombros del señor Perkins. El señor Daniels no tiene esta carga, ni siquiera no necesita demostrar nada para usar dicho escudo en defensa de su inocencia. En síntesis, la protección tan importante e inequívoca que concede nuestra ley al individuo para asegurarse de los errores del jurado jamás recaigan sobre él. Es la norma de la prueba que el señor Perkins tiene que satisfacer. Si la llama prueba fuera de toda duda razonable, y de hecho es una norma muy alta, su excelencia del señor juez a cargo del juicio les explicará a ustedes de manera exacta y completa el significado de dicha norma. En este caso, lo único que me preocupa es que ustedes comprendan perfectamente esta regla y que la apliquen. Me perdonen, por favor, si insisto un poco en este tema. Cuando yo ya haya terminado, estoy seguro que comprenderán y apreciarán por qué esta es mi única preocupación. Completemos nuevamente la balanza de la justicia. ¿Qué es lo que tiene que colocar el señor Perkins en su platillo antes de que merezca un veredicto que le quite al señor Daniel su libertad? La ley dice que 51% no es suficiente en realidad. Los porcentajes ya no proceden aquí.
Lo que el señor Perkins tiene que hacer es ir apilando en su lado de la balanza unas pruebas creíbles de tal peso que el platillo empiece a bajar y baje, de la misma manera que se hace mi mano, hasta estabilizarse en un nivel donde ni siquiera quede una duda razonable acerca de cuál es el platillo más ligero de la balanza. El mío, que es el platillo del señor Daniels. Eso es lo que el fiscal tiene que hacer, y solamente cuando lo haya hecho puede pedirles un voto culpable. Ustedes y nadie más, sino ustedes, tienen que someter al señor Perkins a una prueba de fuego respecto a este punto. Si él no cumple con ese cometido, entonces ustedes tienen que decírselo. Pues que el término, fuera de toda duda razonable, no es uno que ustedes utilizan o que siquiera pase por sus mentes cuando toman decisiones cotidianas. Permítanme expresar la idea de otra manera. El señor Perkins, mediante la calidad y el peso de su evidencia, tiene que poner sus mentes en un estado en el que están muy, pero muy seguros y en verdad profunda y totalmente convencidos de que fue el señor Daniels y no otra persona quien asaltara al señor Vaughn. Ustedes tienen que estar tan perfectamente convencidos como lo estarían si tuviesen que tomar una decisión de la que dependiera su propio futuro, en la forma que este juicio determinará el futuro del señor Daniels. Les pido además, damas y caballeros, que cada uno de ustedes suponga por un momento que un médico les ha dicho que usted tiene una gangrena en el brazo derecho y que habrá amputarlo para evitar que la infección se extienda y le cueste no solamente el brazo sino la vida misma. Muchas personas han perdido el brazo y se han consolado con el tiempo, pero nadie se ha sometido a una operación con facilidad. Antes de decidirse por ella, ustedes consultarían a otro médico y pedirían la opinión, no solamente de una, sino de varias autoridades, y tendrían que estar convencidas fuera de toda duda que no había más opciones. Ahora usted, señor, quien como resulta del examen hecho ante el juez y nosotros los abogados, es un hombre con futuro que tiene un buen empleo y una familia, así como muchos amigos y raíces profundas en esta comunidad. Suponga usted que un momento que acaban de ofrecerle un nuevo empleo en otra compañía, pero con una ciudad diferente y al otro lado del globo, un empleo que podría ser de gran oportunidad de su vida, o bien un fracaso, antes de dejar su empleo actual perder su antigüedad y derechos de retiro y desarraigar a su familia, usted tendrá que estar convencido fuera de toda duda razonable que valdría la pena tomar ese riesgo, ¿verdad? Desde luego que sí. La pregunta que cada uno de ustedes tiene que afrontar, si es: ¿ustedes estarían dispuestos a sufrir la amputación o un cambio radical de un modo de vida, basándose solamente en un dato tan dudoso como la aseveración del señor Vaughn de que no pudo equivocarse en cuanto a la identidad de un extraño a quien solo viera bajo una luz tenue durante unos cuantos segundos de terror intenso? La ley no estipula un veredicto de inocencia cualesquiera. Eso nunca se le pide a un jurado. La ley del país solamente quiere saber si sus 12 ciudadanos cuidadosamente seleccionados, como ustedes lo fueron por ambas partes interesadas y por el juez, están convencidos fuera de toda duda razonable que otro ciudadano ha cometido un acto criminal contra el Estado. La ley les pide hacer eso y no otra cosa. Así les prohíbe a ustedes expresamente usar la pregunta: ¿es este hombre culpable o inocente? Ustedes no pueden preguntar eso, ni se les permite contestarlo. Ustedes solamente pueden decir: estoy o no estoy totalmente convencido de que ese hombre es culpable y no tengo ningún, pero tengo cierto motivo para dudar de su culpabilidad. Volvamos por un momento a las promesas. Todos nosotros hemos hecho promesas. El juez, cuando se hizo cargo de su puesto, prometió que trataría a quienes se presentaran delante de él con justicia e imparcialidad, de acuerdo con la ley. Tanto el señor Perkins como yo prometimos en nuestras expectativas declaraciones iniciales que la evidencia demostrará ciertas cosas, y ahora ustedes van a decidir quién de los dos ha cumplido esas promesas. Pero ustedes también han hecho promesas, y yo les creí, pues de lo contrario,
no estarían sentados en ese palco. Yo tuve a mi disposición recusaciones, de las cuales yo pude excluir a cualquier de ustedes, sin dar ni siquiera un motivo. No las utilicé, porque cuando a ustedes los examinaron, el señor Daniels y yo creíamos en sus respuestas. Nosotros juzgamos que ustedes eran personas decentes, merecedoras de confianza y de fe. Si nosotros juzgamos mal a cualquier de ustedes, entonces la ley misma está en apuros en este caso. Además de prometer ser justos e imparciales con ambos bandos, ustedes prometieron de manera específica dos cosas adicionales al señor Daniels. Ustedes prometieron mantenerse tan ecuánimes e imparciales como les gustaría que les fueran los jurados si en vez del señor Daniels ustedes estuvieran acusados de asaltar al señor Vaughn. También prometieron ustedes que cuando pensaran que el señor Daniels fuese probablemente culpable, todavía le darían un voto de inocente, como lo ordena la ley con todo el rigor, mientras se podía admitir alguna duda razonable en cuanto a esa culpabilidad. Señora Presidenta, damas y caballeros, cumplan hoy con estas promesas. Pasemos ahora a la evidencia, pero no antes de que yo les agradezca la atención que han dado a las observaciones que he hecho hasta ahora. Yo sé que ustedes están ansiosos de conocer los méritos del caso, pero ha sido sumamente importante para mi cliente y para la debida aplicación de la ley que ustedes entiendan cabalmente el alcance de la misma y las condiciones bajo las cuales ustedes tienen que desempeñar su cargo. De no haber cumplido con ese deber, que fue el mío, los argumentos que voy a presentar sobre la evidencia podrían parecerles menos importantes de lo que debieron. Ustedes ya se habrán dado cuenta que la responsabilidad de hablar en nombre del señor Daniels pesa considerablemente sobre mi conciencia. Por ello, les pido a ustedes no vayan a cometer un error. De respetarse las instituciones que van a recibir este tribunal, ningún error debiera ser posible, dado el tipo de evidencia que ustedes han conocido. El señor Perkins, un respetado colega a quien agradezco la conducta profesional que ha mostrado en todos los puntos tocados hasta ahora, una conducta que espero continúe, simplemente no ha tenido una evidencia sólida y creíble para aceptar la carga de la prueba, ya no digamos de llevarla. Todo su caso se apoya en la palabra del señor Vaughn, y si bien se trata de un ciudadano honorable que ha sido víctima de un vil atraco por parte de alguien, su testimonio por sí solo no puede borrar una duda de alguien. Su testimonio por sí solo no puede borrar una duda razonable. Sentimos mucho lo que pasó. Lo comprendemos ya que no hizo nada para merecer lo que ocurrió. Pero ninguno de nosotros arriesgaría su modo de vida ni su brazo derecho para apostar que él ha identificado correctamente al hombre que lo asaltó. No tenemos ninguna certeza de que no se ha equivocado, como él asegura, y con ello llegamos a un punto crucial de este juicio, porque en el caso de equivocarse ustedes, el señor Daniels tendría que pagar por este error el resto de su vida. Desde luego, yo no estoy aquí para hablarles del castigo. Eso le toca al tribunal y solamente le tocará en el desastroso caso de que a ustedes de alguna manera se equivocaran. Pero es preciso que sepan ustedes que el delito que se le está juzgando es grave y que supone graves consecuencias. Ahora vayamos directamente al fondo de este proceso. Consideremos las cosas como ocurren realmente en la vida y veamos qué cosa, si es que hay alguna, ha sido demostrada aquí, fuera de toda duda razonable. Es justo admitir que el señor Perkins ha demostrado para mi satisfacción entera y espero que para la ustedes también, el hecho del que el señor Vaughn fue asaltado a punta de pistola por alguien. Se cometió el delito, todos lo sabemos y no necesitamos perder más tiempo hablando de ello. Lo que no sabemos y que ustedes tendrán que decirnos es si están o no convencidos fuera de toda duda razonable que el señor Daniels fue la primera o la persona que asaltó al señor Vaughn. O tal vez, podría haber sido alguien más. Después de considerar toda la evidencia en el que deben buscar
su decisión y que francamente deja mucho que desear, ustedes seguramente concluirán no solo que podría haber sido alguien más, sino que probablemente lo fue. En otras palabras, si este fuese un litigio de orden civil y que se tratase de daños pecuniarios por robo con asalto, ustedes debieran decidir que el señor Bagum, por mucho que merezca alguna indemnización, simplemente le pide a un hombre equivocado. El señor Perkins, por falta de evidencia corroborativa, realmente no tiene otra opción sino pedirles que condenen a mi cliente exclusivamente a base de la palabra del señor Bagum, quien dice que lo ha identificado correctamente. A la luz de eso, examinemos detalladamente el desempeño del señor Bagum como víctima y testigo. Antes de que yo termine mi alegato, y sin importar lo que les pida a ustedes, el señor Perkins en su sumario, que será bueno porque él es un abogado muy capaz, ustedes descubrirán que no pueden condenar al señor Daniels porque el señor Bagum mismo les ha dicho que no deben hacerlo. Y yo sé que él no le dijo textualmente y probablemente ni siquiera se da cuenta de lo que dijo. De hecho, estoy seguro que fue un acto inconsciente de su parte. Y no obstante, eso fue lo que él les encomendó. Yo oí su mensaje y sé que algunos de ustedes también lo oyeron porque eché una mirada hacia ustedes en aquel momento. Y sé que por lo menos algunos de ustedes lo captaron. Tal vez todos ustedes, mi mirada solamente abarcó a los que estaban sentados acerca del estrado de los testigos. A medida que examinemos el testimonio del señor Bagum, llegaremos a ese mensaje o advertencia que él les hizo, por sutil que haya sido. A fin de evaluar con justicia la confiabilidad de este testimonio, uno debe colocarse en la situación con la que estaba el señor Bagum la noche que fue asaltado. ¿Cómo hubiesen ustedes reaccionado? ¿No hubieran estado terriblemente asustados al encontrarse frente a un hombre amenazándolos con una pistola cargada? Recuerden lo que nos dijo el señor Bagum. Él no podía estar seguro si estaba cargada, porque la noche estaba demasiado oscura para ver las balas dentro del cilindrillo. Pero fíjese, él no nos dijo si estaba o no cargada, ¿verdad? Es obvio que en aquel momento no era capaz de pensar en nada. El terror, un terror que cualquiera de nosotros sentiría al ver el extremo activo de una pistola, solo le hizo suponer que el arma estaba cargada. Ahora bien, háganse a sí mismo esa pregunta. ¿Qué harían ustedes si alguien les asaltara de esa manera? ¿Comenzarían a tomar calmada y fríamente el inventario de los rasgos físicos del individuo que los amenazaba? Claro que no. Su única preocupación sería darle lo que quiera y alejarse de él, ¿verdad? El señor Bagum sintió lo mismo que cualquiera de ustedes habría sentido. Él no hizo admitir el terror que sintiera cuando yo lo interrogué sobre este asunto, pero lo admitió de todas maneras, aunque fuese de manera inadvertida. Él les dijo a ustedes que cuando relataba el suceso por primera vez al inspector Hickman, todavía estaba tan nervioso que pudo haber omitido algunos detalles en cuanto al aspecto del asaltante. Por tanto, ustedes deben tener mucho cuidado al aceptar lo dicho por el señor Bagum, cuando aseguró que había observado al hombre lo suficientemente como para reconocerlo, ahora sin lugar a dudas. Cualquiera tendría serias dudas. A continuación pregúntense a sí mismos qué tan exacto puede ser la descripción de un asalto en la vía pública que dará la víctima del mismo inmediatamente después del acontecimiento. Tal vez no sea demasiado exacta, pero seguramente es la más exacta que jamás dará y obviamente es la que dará a la primera persona que interrogue, mientras todo el asunto esté fresco en su mente. A menos que la víctima esté en un estado de gran conmoción, y sabemos por el testimonio del inspector que el señor Bagum no estaba demasiado confundido. Esta es la mejor información que se puede obtener, antes de que lo cambien, lo influyan en ella, cualquier factor externo, como las fotos del archivo policíaco o un careo. ¿Quién es? Pues, ¿el hombre que asaltara al señor Bagum? Bueno, nos enteramos de algunos detalles por la descripción que hiciera el señor Bagum al inspector Inman menos de 15 minutos después de haber visto al hombre durante pocos segundos que fueron los más terribles de toda su vida. Era un hombre de aproximadamente la misma estatura del señor Bagum, o sea, unos 5 centímetros más alto que el señor Daniels, un hombre de 30 y tantos años,
y no de 42, como los que tiene el señor Daniels. Tenía aproximadamente la misma complexión que el señor Vagún. No era delgado como el señor Daniels. No mostraba señas particulares en el rostro, ni cicatrices ni huellas de viruela como las que tiene mi cliente. Sus rasgos eran regulares, sin que hubiera nada insólito en ellos. El señor Daniels tiene una nariz prominente y curva, que es de todo característico y que hubiera pasado inadvertida si él hubiese estado presente en la escena. Por lo que sabemos, el asaltante pudo haber tenido ojos cafés. Los ojos del señor Daniels son azules claramente. El señor Daniels tiene un tono de voz notablemente bajo, pero según lo declaró el señor Vagón en el examen directo, él no se acuerda, ni el asaltante, cómo hablara. Yo me atrevería a pensar que el asaltante dijera algo aquella noche, algo que el señor Vagún estaba demasiado aterrorizado para registrarlo en su memoria. El señor Vagún ahora no puede reconocer la voz de mi cliente, ni siquiera decirle si es similar a la del hombre que lo asaltara. En un punto, y solamente en un punto, damas y caballeros, hay alguna semejanza entre mi cliente y el asaltante, y es el cabello café escaso. Eso es todo lo que hay, y incluso eso no es muy seguro, ¿verdad? Porque cuando se le interrogó detalladamente sobre este punto, el señor Vagún admitió que la parte superior de la cabeza del asaltante estaba en la sombra del visor de una gorra y que todo lo que él captara fue impresión, lo que el cabello era café pero escaso. Me permito observar de una impresión es algo muy distinto a un recuerdo claro de algo que realmente se vio. Cuando ustedes se retiren a sus deliberaciones, damas y caballeros, se llevarán consigo el documento de prueba de la defensa, que es la declaración original del señor Vagún. Les pido traten de llevarse consigo también una imagen de la más clara posible de los rasgos de mi cliente. A medida que ustedes lean dicho documento, se darán cuenta que la descripción del asaltante, dada apenas unos pocos minutos después de los hechos, no corresponden en absoluto a la del señor Daniels, sino que es diferente en casi todos los detalles. En fin, el único dato concreto que puede aducir al señor Perkins en contra de mi cliente es que el señor Daniels tiene un cabello café y escaso. Es un argumento suficiente para borrar toda duda razonable en la mente de cualquier persona justa y pedir a ustedes que condenen al señor Daniels. Yo escucharé al señor Perkins con gran atención, como sé que ustedes lo harán, para saber cómo se puede hacer eso. Pero si el señor Daniels no asaltó al señor Vagún aquella noche, entonces podría uno preguntarse, ¿qué está haciendo aquí? ¿Cómo llegó el señor Vagún a escoger a mi cliente e equivocarse en un asunto tan serio? Si ustedes examinan el proceso que lo llevó a hacer tal cosa y en realidad lo provocó, queda muy claro cómo pudo suceder eso. El señor Vagún se le dieron 3 libros, y él desde el principio esperaba que en uno de ellos se encontraría el hombre que lo asaltó. Estaba enojado y quería que lo atraparan y se castigara al culpable, lo cual es muy comprensible. Cualquiera de nosotros podría haber sentido igual. Cuando llegó el tercer libro sin reconocer a nadie, el señor Vagún ha de haber sentido, sin quererlo, que aquella era su última oportunidad. Si no reconocía a nadie en ese último libro, sería poco lo que la policía pudiera ayudarle. En ese libro quería encontrar a alguien a quienes pudiera culpar. Sabía que las personas que estaban en aquel libro habían tenido problemas con la ley y que por ello sus fotos estaban allí. Su actitud también inconsciente de haber sido que se tratara de ciudadanos de segunda clase y meter a la cárcel a cualquiera de ellos no sería en principio mala idea. El retrato de mi cliente se encontraba en aquel libro. Debido a un horrible accidente, un error que lo atormentara por el resto de su vida, él no cometió ningún crimen, ni jamás lo intentó, como lo hicieran muchos de los demás hombres cuyos rostros aparecerían en aquel libro. Se había declarado culpable de homicidio involuntario y fue juzgado por ello. Pero el señor Vagún ya se les estaba agotando las oportunidades de encontrar a su asaltante. Eligió una foto en la que se viera un cabello café escaso sin importar que ningún otro rasgo correspondiera a la descripción que se había dado en el inspector Inman. Dijo que no podía estar seguro, que necesitaría ver toda la persona, pero que había una semejanza.
Lo que pasó a continuación no debía haber pasado nunca. No me agrada culpar el error del inspector Iman, ya que lo conozco desde hace muchos años. Lo considero como un amigo y lo respeto en el plano profesional. Es un oficial honrado y celoso del cumplimiento de la ley, pero basta leer los periódicos como lo hago diariamente para saber que no pasa un día sin que se cometiera en las calles los crímenes de todo tipo, y nuestro cuerpo policíaco está agobiado por el trabajo. Sin embargo, el careo presentado al señor Bagum aquella noche no era nada justo. No sugiero que la fila haya sido formada de manera maliciosa, con el propósito de dañar al señor Daniels, pero debo protestar que la manera irreflexiva e irregular de hacerlo, debido a lo cual la selección del señor Daniels fuese inevitable. Sabemos que el señor Bagum tenía 6 opciones. También sabemos que el señor de la foto del señor Daniels estaba fresco en su mente, probablemente más fresco que el rostro del señor que había asaltado. También sabemos que 4 de los 6 hombres llevaban camisas azules, los cuales, vistas especialmente en la estación de la policía, harían pensar que son de policías. Con eso las opciones se redujeron a 2. De estas 2, una fue rápidamente eliminada en la mente del señor Bagum porque el hombre tenía abundante cabello. Quedaba el señor Daniels. El señor Bagum les ha dicho, damas y caballeros, que reconoció al señor Daniels inmediatamente, como el hombre que lo asaltó. Él no lo reconoció. Lo que el señor Bagum debió haberles dicho era que, en estricta verdad, que el señor Daniels tenía un mayor parecido con el asaltante que cualquier otro hombre de los formados en la fila, y ni una cosa más. Eso fue todo lo que él determinó aquel día, y eso es mucho menos de lo que el señor Perkins prometiera a ustedes en su declaración al iniciarse este juicio. Así es como el señor Daniels fue traído aquí ante ustedes. Donde estaba él aquella noche, estaba en su casa haciendo exactamente lo mismo que muchos de ustedes, descansando en su sillón, mirando a la televisión. Si uno de ustedes fuese la víctima de un error similar, un error que ha puesto al señor Daniels en esta situación, ¿cómo demostraría usted su inocencia? Usted no podría hacer más de lo que él ha hecho, declarar que se encontraba en su casa, con su familia. La señora Daniels les ha confesado lo mismo. Ninguno de ellos ha titubeado en el interrogatorio. Los delitos callejeros ocurren por la noche, cuando las personas inocentes están con las personas queridas y aquellas que consideran testigos prejuiciados. Claro, hubiera sido mejor si el señor Daniels hubiese estado charlando con un jefe de la policía o con un juez distinguido, pero no lo estaba, como no lo hubiera estado ninguno de ustedes. Él les ha declarado a ustedes todo lo que honradamente pudo, todo lo que la mayor parte de ustedes podría decirla en circunstancias similares. A lo largo de este caso, su conducta ha sido de una persona inocente. Cooperó con la policía en todos los aspectos. Rechazó los servicios de un abogado porque él pensó, como muchos de ustedes probablemente piensen, que uno no necesita a un abogado y menos que haya hecho algo malo. No podía creer que el Estado nunca procesaría a una persona inocente, cosa que ustedes tal vez habían pensado antes de ver y oír este caso. Estaba equivocado. Ningún abogado que se respeta jamás le habría permitido participar en este infortunado careo que aquel día montó el inspector Impa, y él debió haber consultado a un abogado, pero no lo hizo, y ustedes debieron tomar eso como una señal de que Daniels creía que no tenía nada que temer. Ahora bien, en la primera parte de mi alegato yo les dije que el señor Bagum les envió un mensaje, advirtiéndoles que no tomaran su testimonio como prueba suficiente para condenar al señor Daniels. Ahora hablaremos de eso. Cuando el señor Bagum testificó en el examen directo, señaló a mi cliente y exclamó: «Ese es el hombre». Era inequívoco. En el contrainterrogatorio comenzó de la misma manera, pretendiendo estar absolutamente seguro y excluyendo toda posibilidad de terror. Cuando yo señalé al señor Bagum en que aquel careo, la cosa más natural era eliminar a todos con excepción de mi cliente, su respuesta fue la siguiente. Les ha repetido textualmente. Dijo: «Estoy bastante seguro de que él es quien me asaltó». Les dijo a ustedes que estaba bastante seguro. Aquello fue su mensaje, su admisión de que no estaba totalmente seguro. Si el señor Bagum solamente está bastante seguro, ¿cómo puede pedirles a ustedes que estén totalmente seguros sin que quede ninguna duda razonable?
Permítanme asegurar a ustedes, damas y caballeros, que no obstante esta controversia, considero que el señor Bagum es la persona honrada, honorable, de que pronto se dio cuenta de que tenía ciertas dudas y inmediatamente se los hizo saber a ustedes. Este era el mensaje que él les envió. Si él está bastante seguro que el asaltante fue el señor Daniels, entonces apostaría su vida por ello. No lo hagan ustedes tampoco. Damas y caballeros, este no es un juego de azar y ustedes no tienen autoridad para hacerlo. Simplemente les pido que cuando regresen con su veredicto, nos digan si de acuerdo con la evidencia que tienen, les queda o no una duda razonable. Ustedes tienen una pesada carga. Los errores que cometen no podrán corregirse en ningún sistema ni medio legal disponible para nosotros. Son definitivos e irreparables. Si ustedes piensan que podrían estar equivocados, entonces tienen que votar en contra del Ministerio Público, porque así lo ordena la ley. Esta ley ha puesto en sus manos el futuro del señor Daniels, pero no quiere que ustedes dejen nada al azar. Después de que haya hablado el señor Perkins y el juez les haya instruido sobre las cuestiones de ley, ustedes pasarán a la sala del jurado. Sepan ustedes que si reconocen la duda razonable que está obvia en todas partes de esta evidencia y informen al tribunal de ello, entonces librarán la culpa al señor Daniels y habrán terminado de servir en este caso, y cuando salen a través de esa puerta al otro lado del tribunal, podrán caminar ustedes con la cabeza en alto, porque si condenan al señor Daniels a pesar de la duda de cualquiera debe sentir, entonces la justicia habrá muerto en sus manos este día. El lector tal vez está pensando que ningún jurado jamás condenaría a una persona basándose en una evidencia tan deficiente. Ojalá podría asegurarle a ustedes que está en lo correcto, pero los jurados pueden hacerlo y lo han hecho. He visto que esto ocurre incluso con una evidencia todavía peor. Ya he visto a mis clientes ir a la cárcel por delitos que no cometieron. El jurado de este ejercicio solo existe en nuestras imaginaciones, la suya y la mía, de modo que jamás sabremos cómo habrían votado. Pero si Daniels es realmente inocente, ya habrá pagado un precio horrible simplemente por haber sido acusado y ser sometido a un juicio. Usted tampoco podrá saber lo que sufre un abogado cuando espera el veredicto de un jurado, hasta que no se responsabilice de la suerte de un cliente que cuelga de un hilo. El día que usted ya se siente lo bastante seguro para ejercer como abogado litigante, su único consuelo durante esos momentos de angustia será la convicción de que usted hizo lo mejor que pudo con la evidencia disponible y que su competencia es tal que con todo lo que pudo, de su parte en este caso, su cliente merece ganar. Si usted relee este capítulo y analiza lo que le ha evidenciado el jurado en este alegato, observará que se aplicaron todos los principios descritos anteriormente. Estos constituyen la base de todo buen alegato. No pretendo que este fue un alegato perfecto. Ilustra simplemente la manera de que yo le habría expuesto, si me hubiese tocado hacerlo. Espero que vendrá el día en que usted pueda hacerlo mejor.